de 2025, 9 de la mañana con 8 minutos. Ya está en línea, sí, ya está en línea mi próximo invitado. Que estoy abusando de mi próximo invitado. Estoy hablando de Mauricio. Mauricio Ríos es economista. Y digo que estoy abusando porque ayer le hemos quitado una hora, ¿no, Davico? Pero le dije, tenés que estar por favor mañana con nosotros porque hay otro tema de economía que quiero hablar con él. Mauricio, muchísimas gracias de verdad por tu cariño, voy a decir, ¿ah? Porque haces tiempito y nos estás regalando otras horitas, por lo menos una media hora este sábado después de la charla que hemos tenido ayer. ¿Cómo estás? Muy buenos días, encantado de estar siempre contigo y poder conversar. Mira, ¿no? Ayer hemos hablado a profundidad, la vamos a volver a compartir, por favor, David, al pie de esta entrevista, la conversación que tuvimos con Mauricio. Pero hoy toquemos, por favor, de manera puntual esto que tiene que ver con una resolución de la ASFI pidiéndole a la banca nuevamente que escuche a todos los acreedores, voy a decir, a los prestatarios, creo que también se dice, Mauricio me corrige, para que se vuelvan a reprogramar los créditos, las condiciones, el plan de pagos, etcétera. Ya hay una reacción de ASOBAN, de la Asociación Nacional de Bancos de Bolivia, observando y diciendo que no es la medida porque esta ya no es, creo, la tercera vez que toma una decisión de esta naturaleza el gobierno. Y ahí voy a meter el tema de impuestos, pero primero vamos con esta medida, Mauricio, en una coyuntura económica como la que nos has pintado ayer, una medida como esta que está planteando la ASFI, pero que además está reforzando por un anuncio que ha hecho ya una acción el candidato oficialista a la presidencia, Eduardo del Castillo, pidiendo que se apruebe formalmente en el Congreso una suspensión de pagos hasta diciembre. ¿Qué puede decir un economista que se la sabe todas, como vos? Gracias, Maggie. No, trato de hacerlo todo humildemente. No, los economistas justamente tenemos que ser mucho más humildes y tratar de decir que no lo sabemos todo. Contrariamente a lo que generalmente sucede. Pues vamos a ver, no solamente el candidato oficialista, el que comete serios errores cuando se pone a hablar uno del sistema bancario financiero, tasas de interés, tipo de cambio y demás, sino también algunos candidatos opositores. De hecho, anoche mismo, escuchaba a un opositor hablando de la facilidad con la que se podría formalizar la economía si solamente se diera cada vez más crédito barato. ¿A qué me refiero concretamente, Maggie? Los problemas que tiene ahora mismo el sistema bancario y financiero se remiten a medidas de al menos hace ya, no sé, 12 años aproximadamente, con las reformas que hubo en el sistema bancario y financiero del 2013, con la nueva ley de servicios financieros. ¿De qué se trataba todo esto en términos muy resumidos? De otorgarle, de concederle nuevamente al Banco Central la posibilidad, entre otras cosas, de intervenir directamente en las tasas de interés crediticio que se concede al público. La última vez que se le había impedido, por el contrario, al Banco Central intervenir directamente en las tasas de interés fue con el 21060. El 21060 llegó para impedir la emisión monetaria o la financiación del déficit fiscal por parte del Banco Central y al mismo tiempo impedirle al Banco Central que dirigiera las tasas de interés. Pues entre ese periodo, 1985 y 2013, no se intervenía directamente en las tasas de interés. ¿Por qué es tan importante esto? Primero, porque el país ha vivido desde 2013 hasta la fecha un momento de auge o un periodo de auge insostenible, liderado no solamente por el ingreso por exportaciones de materias primas, cotización internacional de materias primas al alza a niveles extraordinarios, pero sino también y sobre todo por la monetización, por la nacionalización monetaria, mejor conocida como bolivianización. Esta mezcla o esta unión de factores ha provocado un auge extraordinario en el país. Y la bolivianización ha sido permitida solamente a través de la manipulación de las tasas de interés crediticio, es decir, abaratando artificialmente el crédito. Esto inicialmente ha generado un auge que, por ser insostenible, hoy mismo la economía tiene la necesidad de liquidar
ciertos proyectos que fueron inducidos por el gobierno a través del Banco Central a acometerse y que probablemente no deberían haber sido siquiera llevados a cabo. De manera más precisa todavía, ahora mismo hay muchos precios que están incrementándose, precios de muchos activos, precios de sobre todo la canasta básica familiar, pero hay muchos otros que están cayendo también y de manera concreta en el sector de la construcción. La construcción está sufriendo un golpe muy severo y se está viendo cómo están cayendo incluso los alquileres, las hipotecas, es cada vez más difícil conseguir clientes para, no lo sé, para distintos proyectos inmobiliarios. Ese es uno de los grandes fenómenos, es decir, se ha inducido por medio de la manipulación de las tasas de interés a cometer una serie de errores cualitativos que no se deberían haber llevado nunca y que han terminado conformando una burbuja. Y ahora mismo estamos en un proceso de liquidación de activos, de la necesidad de liquidar activos. Entonces, si estamos en ese proceso ahora mismo, que es propio de una crisis típica de ciclos económicos, pues si no le permiten a la banca incrementar las tasas de interés y al mismo tiempo saber cuáles son los riesgos reales que está corriendo al conceder créditos y al mismo tiempo la gente no sabe qué tantos riesgos se está asumiendo al contratar un crédito, pues no vamos a poder seguir asignando recursos, Maggie. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, si se sigue postergando la necesidad de dejar de intervenir en las tasas de interés por parte del Banco Central, vamos a seguir en crisis, vamos a seguir prolongando la agonía. Esos son los efectos de seguir metiendo la basura o los activos tóxicos debajo de la alfombra. Ese es el efecto más importante que yo puedo destacar de seguir con esta política tan errática y tan errada al mismo tiempo de diferir los pagos de los créditos o al mismo tiempo reprogramarlos. La mora ahora mismo, Maggie, está en alrededor del 3,5%, que es demasiado poco para la magnitud de la crisis que estamos atravesando ahora mismo. Las tasas de interés, perdón, la mora de alrededor del 3,5%, sumada a la reprogramación o a la acumulación de créditos reprogramados y al mismo tiempo de los diferimientos, pues es enorme. Yo me atrevería a decir, especulando un poco también, que la mora podría estar tranquilamente en alrededor de un 18-20% propio, insisto, de una crisis como la que tenemos hoy en día. Es decir, estamos disfrazando mucho de las distorsiones que existen precisamente en el sector bancario y financiero. Así que seguir con esta política de patear las cosas para adelante para que se solucionen solas está generando solamente cada vez más problemas. Claro, aquí no hay duda de que la medida es una medida electoralista, como uno puede decir, no hay otra manera, ¿no? Porque por supuesto, si yo que le estoy debiendo al banco y estoy con la soga al cuello y no puedo pagar, veo y leo que la ASFI, esta es una carta circular del 30 de mayo, le está diciendo a los bancos que atiendan y analicen las solicitudes de refinanciamiento o reprogramación, pero que además tiene que tener un periodo de gracia o una prórroga, que el deudor no tiene que efectuar pagos a capital ni intereses por determinado periodo, que esto no puede implicar que se cambie la calificación del citado deudor, etcétera. Pucha, yo voy a querer que eso se apruebe, ¿no? A pesar de que la SOBAN me está diciendo de que esto puede comprometer a la estabilidad del sistema financiero porque debilita su solvencia, que es lo que está señalando, pero además porque deteriora la cultura de pago, es lo que ha dicho Asoban. Porque de repente aparece luego también la ASFI diciéndome, señores, nada, la banca ha tenido una ganancia extraordinaria y como vos decís ponen en 3,3% el promedio de la mora, ¿no? Pero está diciendo la banca ha ganado, y tengo aquí una cifra, en 2025 dice en abril 681 millones de bolivianos, es una lluvia de números y yo desde mi lugarcito en la calle que estoy con dificultad para pagar el crédito voy a apoyar lo que dice la ASFI. ¿Cómo hacer para que de verdad comprendamos cuál es el riesgo que hay atrás de una medida como esta? Solamente se lo puede saber por medio de la liberalización de las tasas de interés. Es decir, solamente pueden incrementarse, Maggie. Solamente sabiendo
cuál es el nivel natural, digámosle, de las tasas de interés, vamos a saber cómo asignar nuestros recursos, cómo adaptar o readaptar nuestro patrón de consumo, ahorro y demás. Los más importantes aquí, Maggie, son los ahorristas de los cuales nadie se acuerda. Son los ahorristas y depositantes que no pueden retirar sus depósitos, principalmente en dólares. Esa es una crisis muy grave y el hecho de que la banca no pueda devolver esos depósitos tiene cierto grado de culpa a la banca al mismo tiempo, pero el principal culpable de todo esto es nuevamente el gobierno, como hablábamos ayer, cuando empezó a echar mano de las reservas internacionales a partir del 2013, 2014, 2015 principalmente. Echa mano de las reservas internacionales y al mismo tiempo reduce la capacidad de los bancos para poder responder a sus depositantes en el momento que quieran retirar sus depósitos. Entonces, nuevamente, las tasas de interés tienen que ser liberalizadas, May. Pero, más importante todavía, mi diagnóstico inicial lo que está diciendo es algo mucho más severo y profundo que lo que está diciendo la propia Asobank. Asobank no puede decir que el sistema bancario y financiero no es sólido. Yo sí lo puedo decir. Desde luego, Asobank no podía haber dicho ante la caída del Banco Fácil que este es un problema extendido al conjunto del sistema bancario y financiero. El conjunto del sistema bancario y financiero adolece de un serio problema de acumulación de activos tóxicos porque en un inicio se concedió demasiado crédito a quienes no tenían la capacidad de repago inicialmente. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el gobierno fue nacionalizando la moneda, fue bolivianizando nuestros ahorros. Es decir, nos indujo a endeudarnos en bolivianos para que hiciéramos a un lado o dejáramos de utilizar los dólares. Y ahora las consecuencias se les está viendo 12 años, 13 años más tarde, hasta 15 años más tarde. Entonces los problemas son sumamente serios. Mucha gente me decía que todo se soluciona por medio de la adopción del tipo de cambio flexible. Como decía ayer también y advertía, no hay que tocar el tipo de cambio mientras no se solucione toda una serie de otros factores muy importantes, como por ejemplo las tasas de interés en el sistema bancario y financiero. Es decir, estamos esperando, Maggie, el único pilar que sigue de pie ahora mismo en la economía, solamente debido al tipo de cambio fijo nominal, es el sistema bancario y financiero. Si seguimos atacando, si seguimos distorsionando, si seguimos provocando problemas y acumulando errores y activos tóxicos en el sistema bancario y financiero, luego no vamos a tener siquiera sistema bancario y financiero. Seguimos acumulando problemas, los seguimos pateando para adelante a cambio de que se sigan agravando y este va a ser un problema que va a tener que asumir necesariamente e indefectiblemente el próximo gobierno. ¿Cómo lo va a asumir? No lo sé, pero lo mínimo que yo sugeriría es nuevamente, e insisto, y por medio de la liberalización de las tasas de interés. No hay otra manera, May. Esto va a provocar, desde luego, probablemente mayor mora bancaria, pero al mismo tiempo reconocer la actual mora que tenemos, sumando la reprogramación de créditos y al mismo tiempo los diferimientos. Muchos de los diferimientos terminaron, pero se los sigue reprogramando también. Entonces, una bola de nieve, May. Entonces, por ahí tendría que ir al menos el problema. Liberalizar las tasas de interés, considerar nuevamente si se devalúa o no el tipo de cambio nominal y ver si más adelante el sistema bancario y financiero va a asumir nuevas reformas estructurales y a ver si tienen la capacidad de asumir una dolarización también. A ver, 3 en 1, le voy a sacar el jugo hasta lo último a Mauricio, 3 en 1. Primero, que nos precise qué se entiende por activos tóxicos. La mayoría no vamos a saber, caramba, como uno habla tu pareja tóxica, tu amistad tóxica, ¿no? La persona, quiero saber qué son los activos tóxicos en lo que me estás diciendo. Segundo, ¿se habrá hecho una evaluación de cuál ha sido el efecto o el resultado de estas 2 instructivas similares que se hicieron, una en junio de 2023 por la crisis cambiaria y la otra en 2021 que tenía que ver con la coyuntura de la pandemia? Ay, y la tercera sí, la tercera, para que no te olvides anotarla ahí, ¿ya? Decía yo, de repente porque estoy padeciendo lo de impuestos internos, pero ahorita estoy viendo que todo el mundo está con lo mismo. ¿Por qué en vez de estar hablando de que la banca por favor renegocie y escuche a los acreedores, o a los prestamistas, no se preocupen de decirle a impuestos internos, a ver señores, ustedes dejen de revisar lo que ha pasado hace 10 años,
traten de facilitarle de verdad a la gente a que cumpla con sus obligaciones y que funcione el sistema, porque ahorita hace semanas que no funciona el sistema y no podés ni siquiera hacer los pagos que te está exigiendo la misma oficina de impuestos. Bueno, los activos tóxicos son aquellos que nadie quiere y de los que es muy difícil deshacerse en Mira todo vos caso, que, y de lo que es difícil deshacerse por mera regulación estatal, por puro capricho por estatal, ejemplo, con el intento de meterlos debajo de la alfombra y que no se vea y que no se entere nadie. Por ejemplo, activos inmobiliarios. Mucha gente se endeudó demasiado fácil para adquirir, por ejemplo, un departamento y ahora mismo, que no puede pagar el crédito, trata de venderlo, pero no puede, porque nadie se lo va a comprar. Nadie quiere ahora mismo comprar un departamento, o al menos no de la misma forma que hace, por ejemplo, 5 años nada más. Hablemos nada más de la política de vivienda social, por ejemplo. La política de vivienda social no era solamente, ni siquiera era social porque ni siquiera era barata, pero al mismo tiempo ha terminado distorsionando todo el mercado, al mismo tiempo que el exceso de gasto público también en infraestructura pública, ¿no es cierto? De carreteras y demás. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, quienes importan para abastecer, quienes importan insumos para abastecer la construcción, tanto de infraestructura pública como de vivienda social, son los mismos. Importan y ahora mismo no pueden importar, entre otras cosas. Han sido los efectos de la devaluación monetaria. Entonces, solamente, así como decía Warren Buffett, cuando baja la marea o cuando ya no tenemos auge económico, ese es el momento recién en el que todo el mundo se empieza a dar cuenta de quién andaba desnudo, quién era solvente realmente y no era y que no era simplemente capaz de comprar un departamento solamente porque lo decidió el gobierno y decidió reducir arbitrariamente las tasas de interés. No, quien decide quién es realmente solvente es el mercado. Y de manera más concreta todavía, los bancos saben perfectamente si un cliente tiene capacidad de pago realmente. Entonces, quien no puede vender su departamento y al mismo tiempo no puede pagar al banco su crédito, tiene un activo tóxico. Y al mismo tiempo es el activo tóxico que figura en el balance del banco con el que ha trabajado y a quien ha contratado el crédito inicialmente. Esos son los activos tóxicos, cosas que nadie quiere y de las que nadie se puede deshacer al mismo tiempo. Están en veremos, a ver qué sucede. Pero para que se terminen de liquidar esos activos, finalmente se tienen que incrementar las tasas de interés. Esto es importantísimo, May. Y entiendo por qué no lo puede decir a Sobán, al menos no de manera directa, porque generaría todavía mayor nerviosismo en la población y habría problemas incluso ya con los depósitos en bolivianos en el sistema bancario y financiero. Y nuevamente digo, aquí nadie se acuerda de los depositantes, de los ahorristas. Los ahorristas no tienen ningún incentivo para ahorrar primero y mucho menos para seguir haciendo depósitos en el sistema bancario y financiero porque las tasas de interés son demasiado bajas. Si no hay ahorros, si no hay abstención del consumo presente, no existe la posibilidad de prestar dinero real a la gente. Es decir, los que importan aquí son los depositantes y ahorristas y no tanto los banqueros contra quienes se estrella el mismo gobierno o la gente que no puede pagar su crédito. Claro, los banqueros que ganan tanto que son tan avariciosos y demás, me deberían permitir más tiempo para poder pagar mi crédito, cuando en realidad quien está sosteniendo el diferimiento y la reprogramación realmente es el depositante, es el ahorrista, quien está sacrificando su consumo presente porque cree que en un futuro las cosas van a ser mejor a cambio, va a ser recompensado por esa abstención de consumo, por ese sacrificio. Entonces, me olvidé el la resto de la segunda pregunta que me era decías, los de impuestos. qué resultado, sí, pero cortito esto de qué resultado ha tenido ya la medida que se ha aplicado en 2021 y 2023. ¿Eso ha sido favorable para el prestatario? ¿Ha significado algún problema para el sistema financiero? ¿Ha tenido un resultado al final positivo, un impacto positivo en la economía? Bien cortito, porque sí me interesa, por favor, el tema después tributario. No ha tenido un impacto positivo porque solamente se ha traducido en postergar las obligaciones a cambio de dificultar la posibilidad a la gente de realmente pagar esos créditos. ¿Y a quién dificulta la vida realmente nuevamente? A los ahorristas, porque cuando yo hago un depósito de mi ahorro en el banco, parte de ese ahorro se lo está prestando a alguien más. Y si esa persona no paga, entonces el banco no puede cumplir el contrato que había asumido inicialmente conmigo como depositante. Entonces me está perjudicando a mí como ahorrista. Y en la medida que no se vuelva a
o en la medida que no se eliminen esas distorsiones que generan los diferimientos o reprogramaciones arbitrarias, me estoy mordiendo la lengua, pues no se permite a la gente reacomodar su vida, es decir, reacomodar su patrón de consumo y de ahorro nuevamente, y no le permite asignar nuevamente capital. Y es por eso que se informaliza, se eliminan los incentivos para la gente para que hagan nuevos depósitos en el sistema, y por tanto al sistema se le impide seguir funcionando. Es decir, el sistema bancario financiero es el que dinamiza la economía en ese sentido. Entonces, si se prescinde de este último pilar que sigue en pie por obra y gracia de, de- Del de- Espíritu Santo, no. sí, correcto, pues vamos a tener más problemas más adelante. Hay muchas distorsiones en el sector Magui y tienen que ser corregidas. Insisto, lamento tener que hacerlo, pero por medio de al menos la liberalización de las tasas de interés. Ya hablemos luego de cómo se puede atraer cada vez más inversión extranjera directa, cómo se puede dinamizar la economía con políticas de crecimiento a largo plazo y demás. Pero lo mínimo que se tiene que hacer el primer día con el nuevo gobierno es atender estos problemas en el sector bancario y financiero. Pues mira, me voy a quedar primero con la preocupación de no ser un activo tóxico. Después sí me ha dado ganas de volver a entrevistar a la gente de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios, porque una de las cosas que yo escucho más bien es que la mejor manera en este momento de preservar el valor de tu dinero, de ver cómo ahorrar tu dinero, es comprando un inmueble. O sea que me da para hacer un debate sobre eso. Y lo otro, que con esto sí no puedo desaprovechar la oportunidad, sé que estoy al filo del tiempo, es lo que tiene que ver con impuestos, que un poco lo comentábamos ayer y me ha tocado comprobarlo ayer en la tarde cuando he ido a impuestos internos y me he pasado toda la tarde tratando de resolver dos problemas. Uno, más o menos resuelto, que son unas observaciones de una factura de 2020. Y el otro, que necesito hacer un plan de pago, pero me llegó tarde la notificación, o sea, llegó tarde a mi buzón tributario, el contador no podía entrar y resulta que no soy solamente yo, estoy diciendo mucho resulta, ¿no? No soy solamente yo la que está viviendo este problema, estoy viendo que mucha gente está con dificultades ahorita porque el sistema en impuestos nacionales no funciona. Y este tema de la carga tributaria, de que tenés que pagar el IVA, del impuesto a las transacciones, del impuesto a las utilidades, te ahoga, ¿no? O sea, tenés que trabajar prácticamente para pagarle impuestos, así de sencillo. Ahí digo, ¿por qué no más bien pensar en eso, en liberar un poco a los contribuyentes? No sé si hay alguna forma o si la situación es similar al que estamos hablando ahorita con medidas que tienen que ver o que afectan al sistema financiero, a los ahorristas, vamos a decir. Lo que acabas de explicar y describir, Maggie, es justamente una de las principales causas por las cuales tenemos más del 80% de la economía informal. Es uno de los principales motivos por los cuales tenemos tanta inseguridad para poder trabajar dentro del sector formal. No existe ningún incentivo para poder pagar impuestos porque estamos hiper regulados, estamos hiper intervenidos, estamos con la soga al cuello, apenas podemos sobrevivir, apenas podemos pagar nuestro crédito en el banco y al mismo tiempo el gobierno que tanto gasta y que tanto destruye capital y encima nos quieren cobrar impuestos, que es imposible, es insostenible. Más bien los incentivos, por cada vez que el gobierno trata de seguir regulando la economía, seguir interviniendo en la economía y querer hacerse cargo del destino de todos y cada uno de los individuos que componemos los casi 12 millones de habitantes en este país, pues está hundiendo cada vez más la economía. La descripción que has hecho es excelente. Y justamente lo mínimo que habría que hacer es ver, contrariamente a lo que dice el FMI, reducir el IVA. Habría que congelar, por ejemplo, los sueldos y salarios del sector público, sobre todo el burocrático, con el cual recurren a los impuestos para pagarle sus sueldos. Sí, no sé si me Perfecto, explico. claro, claringo. Los sueldos del sector público y del aparato público burocrático son pagados con los impuestos que pagamos nosotros. Entonces, si se congela al menos el salario de estos señores y al mismo tiempo se reducen los impuestos, el impacto sobre el déficit fiscal sería mínimo, pero por lo menos al resto del público nos permitiría respirar, nos permitiría reprogramar, nos permitiría readaptarnos a una nueva realidad.
cuando está tan rígida la economía, cuando está tan intervenida, sobreintervenida, hiperintervenida, sobreregulada, hiperregulada, pues nos está llevando a una economía zombie. Ni vive, pero no termina de morir. Entonces, ¿qué sucede? Y esto solamente se va a traducir en crecer demasiado poco durante demasiado tiempo, a cambio de estabilidad. Muchas veces la estabilidad en ese sentido está sobrevalorada. Entonces, probablemente con medidas que permitan aliviar un poco la carga sobre la gente, nos genera un poco de inestabilidad en el corto plazo, pero a cambio de seguir creciendo a largo plazo, reacomodarnos, saber cuál es la nueva realidad. Nos está impidiendo a los empresarios identificar nuevas oportunidades de solucionar problemas para los demás a cambio de un legítimo beneficio. Está bloqueando la función empresarial de la gente y por tanto de crear riqueza y salir adelante por nuestros propios medios. Entonces el culpable, el gran culpable de toda la crisis que tenemos ahora mismo, por la misma descripción que tú estás haciendo, Maggie, es el Estado y al mismo tiempo, de manera más precisa, el aparato público burocrático, la regulación, la cantidad de empleados supernumerarios en el sector público, no solamente en La Paz, sino también en niveles de autonomía departamental y autonomías municipales. Todo está hiperintervenido, todo está hiperregulado, no nos dejan vivir. Entonces, solamente quedan las reformas estructurales, Maggie, y atendiendo justamente estos problemas micro tan importantes y urgentes. Están ausentes en la agenda política electoral, Mauricio, cortito, para que te pueda liberar. Liberal, está bien, ¿no? Bien, muy bien, Maggie. Estás muy despierta siendo tan temprano. Probablemente los candidatos saben de todo esto. Los programas de gobierno muchas veces no alcanzan para meter tanto detalle en él y que uno lo pueda revisar. Espero, al menos hay que concederles el beneficio de la duda, pero yo creo que lo saben. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el ámbito micro sin esperar cambios de gobierno también. Vamos, si de repente hay algún candidato opositor que gana la alcaldía cruceña, ya sabe lo que tiene que hacer en este sentido. No es necesario cambiar desde la Constitución para poder darle un respiro, un pequeño respiro a la gente. Tiene que modificar muchas cosas, por ejemplo, y justamente lo que mencionábamos más temprano, en el sector de la construcción, el sector inmobiliario. Hiperregulación, tiene que desregular muchas cosas, dejar de intervenir, revisar muchas exigencias para los permisos de construcción, por ejemplo, o ajustar también en otro lado, que no sea tan fácil construir cualquier cosa en cualquier lugar y que no existan políticas mínimas de, por ejemplo, y a mí me duele la cabeza casi cada fin de semana porque vivo en un buen lugar, me permito decirlo, pero muy cerca también existe una discoteca que le sube el volumen, pero extraordinariamente a la música, sobre todo en carnaval con bandas en vivo, y que son cosas mínimas que podrían hacer las alcaldías para liberar un poco a la gente de los problemas que vive, ¿no? Si, por ejemplo, le bajaron un poco el volumen o cumpliera con regulaciones mínimas esta discoteca, yo me podría levantar más tranquilamente y más temprano al día siguiente para poder ir a trabajar o lo que sea, hacer deporte y seguir dinamizando la economía por ese lado también. Parece una tontería, pero es muy importante pensar cómo desde el lugar donde uno esté le puede aliviar la gente, la vida a la gente en su día a día. Esa es una de las muchas ideas que podría haber. Eso no se lo puede poner en un plan de gobierno, Maggie, pero vamos, insisto, hay que concederles el beneficio de la duda a todos los candidatos opositores, sobre todo. Mira, primero lo voy a despedir a Mauricio diciéndole, querido, anda preparándote y súmate al baile, pues nomás cada vez que haya esa huella allá. A veces uno quisiera, pero ya tiene otras prioridades. Ahora me gusta mucho más hacer deporte. Yo ya tuve mi época de muchísimo baile. Créeme que he aprovechado. No, yo estoy riéndome porque sí, es algo que a nosotros mismos donde vivimos, por suerte ya no se escucha tanto. Estamos más o menos cerca de la Villa Fraterna, ¿cómo se llama? Donde están toda la bulla. Pero sí, aquí nos complican la existencia, nos las hacen la vida mucho más dura, ¿no? Y voy a decir beneficio de la duda a los candidatos políticos, los candidatos que están pidiendo votos para agosto, porque mira vos, al menos en 3 de ellas hay economistas. Está Samuel con su vice que es Lupo, Tuto que habla de economía hasta por los codos, y está Jaime Dunn también, ¿no? En un partido más chico, pero estoy hablando de cabeza que saben mucho de economía. Así que, bueno,
beneficio de la duda, vamos a ver qué es lo que pasa. Te agradezco muchísimo, Mauricio, nuevamente por tu tiempo. El agradecido soy yo, Maggie. Un saludo a ti y a todo tu equipo. Voy a estar atento ante la próxima invitación. Ya me estoy mordiendo la lengua. Estás como yo, por estar hablando muy acelerado. Eso me pasa. Gracias, querido, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, Maggie, gracias. Con música y bailando en su barrio. Hemos conversado con Mauricio Ríos, economista. Pues yo siempre digo, nada ni nadie nos va a quitar el sentido del humor y las ganas de reír a pesar de los pesares. Vámonos a un corte de nuevo. Ay, lo tuve mi teléfono. Las 9 de la mañana con 38 minutos aquí en Marítima 100.9 con Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop, este sábado 14 de junio. Vamos escuchando, bebé. Siempre nos quedará, no es la de la cortina, pero escucha a Erika de Bella esta letra. Vamos. ¿Cómo decir? Santa Cruz, tierra de grandes pasiones, de promesas y de historia. El Ramón Tahuichi Aguilera fue testigo de la pasión futbolera que marcó la historia de nuestro país. Fue escenario de grandes hitos deportivos. Aquí se disputaron copas internacionales y jugaron leyendas del fútbol como Pelé, Casillas y jugadores bolivianos que dejaron su huella, como Echeverri, Romero, Milton Melgar y otros. Ahora, el Tahuichi marcará un nuevo hito. Este 22 de noviembre será escenario de la final única de la Copa Sudamericana de Fútbol. Por ello, su gobernación de Santa Cruz lo está renovando, cumpliendo con normativas internacionales, estando a la altura de una final continental. Así, nos proyectamos al mundo con un escenario deportivo de talla internacional. Millones de personas tendrán sus ojos en Santa Cruz y en la final de la Copa Sudamericana. Además, en estos días mostraremos lo mejor de nosotros, nuestro potencial turístico, nuestra cultura y la calidez de nuestra gente. El Tahuichi estará presente para hacer historia una vez más. Santa Cruz, ni te imaginas.